En primer término, como un paso ganado, ya es súper importante que el Tribunal de Impugnación nos haya hecho lugar a la queja y que haya habilitado la impugnación, porque de esa forma se reconoce que hay una cuestión de orden público, que no estamos hablando de un particular cualquiera, sino que estamos hablando de una comunidad, de un pueblo originario. Así que nos pareció muy importante eso. Y en cuanto al desarrollo de la audiencia, Bueno, la audiencia se desarrolló de la manera como esperábamos. Primero se trató el tema de la queja y cuando no fue aceptada la queja se pasó a tratar el tema de la impugnación, donde la defensa expuso cuáles eran sus argumentos para contrarrestar estas imputaciones por parte de la Fiscalía y de la querella. bueno, para refrescar un poco la memoria, puntualmente, ¿qué es lo que está pidiendo la defensa? Nosotros lo que estamos pidiendo es la aplicación de la Ley 26.160, la aplicación de los tratados internacionales y de la Constitución Nacional como derecho básico en cuanto a tratarse de una comunidad originaria. Estamos pidiendo el pase al juzgado federal porque entendemos que la justicia provincial es incompetente para tratar la temática y asimismo que se revoque el desalojo forzado dictado por el juez Pichetto, que fue confirmado por el doctor Burgos. La Fiscalía continúa con este pedido de desalojo forzado y la querella adhiere a este pedido. Entendemos sin argumentos serios en cuanto a derecho indígena, con total desconocimiento del derecho indígena, y nos pareció súper preocupante algunas alocuciones que hicieron con respecto a la historia del pueblo mapuche, lo cual no es real y no se condice para nada con la realidad histórica que hemos vivido en la Patagonia. Bueno, muchos planteos de la Fiscalía que, bueno, no se condicen mucho con el derecho indígena. Sí, eso efectivamente nos llamó poderosamente la atención, la locución de la Fiscalía en cuanto a que la comunidad no existía en el año 1880, y eso es obvio, no, en el año 1880 no existía la palabra comunidad, se hablaba de tribu quizás, pero esas cuestiones de autorreconocimiento en esa época no eran como ahora, después de la reforma de la Constitución del año 94 y con la sanción de distintos tratados internacionales que reconocen los derechos de los pueblos originarios. Bueno, la Fiscalía y tanto la querella también no quieren sacar la discusión del ámbito de la propiedad privada, cuando en realidad la comunidad mapuche, por pertenecer a un pueblo indígena, digamos ya correspondería hablar de ocupación tradicional, de propiedad comunitaria. Sí, ellos siguen con la posesión del derecho civil y en base a eso fijan los parámetros como para poder fijar los elementos típicos del delito de usurpación. Nosotros vamos a hacer la defensa del delito de usurpación de manera separada, pero hoy nos queríamos centrar precisamente en la medida cautelar. Bueno, por otro lado, han continuado, ¿no? Ustedes lo han planteado en la audiencia, situaciones de amedrentamiento, ¿no?, por parte de la Fiscalía contra la comunidad. Sí, por un lado la Fiscalía en una medida realmente insólita dispuso que no se podían ingresar alimentos a la comunidad cuando ellos saben que hay gente mayor y que hay niños estando en su territorio, y tampoco querían que se realicen las ceremonias tradicionales del pueblo mapuche, esto en clara violación a todos los tratados y convenios internacionales, a la Constitución que habla del reconocimiento de la cultura de los pueblos originarios. Bueno, para ustedes es positiva esta instancia, ¿de qué manera la evalúan? Sí, ya fue positivo porque fue reconocido que estamos hablando de un sujeto colectivo y no un sujeto individual. Desde ahí ya es positivo. Ya es algo muy importante porque la verdad es que el Tribunal de Impugnación no estaba habilitando las instancias de queja en cuanto a desalojos forzados, y en este caso sí lo habilitó porque entendió que había una cuestión de orden público. Bueno, ahora corre un tiempo procesal, ¿no?, para conocer un poco el fallo del Tribunal de Impugnación. Sí, ahora el Tribunal de Impugnación tiene 20 días para emitir su resolución, y en base a esa resolución veremos con la defensa cuáles son los pasos a seguir. Bueno, cambiando o siguiendo con el mismo tema de la comunidad, ¿se sabe algo de las denuncias que hizo la comunidad por amenazas, por utilización de una patota que fue con cuchillos, con armas de fuego, a amedrentar justamente a los integrantes que reivindican el espacio territorial desde el 10 de septiembre pasado? No,
no hay avances de ningún tipo. Lo que se sabe es que se da prevalencia a la propiedad privada por sobre el derecho a la salud, por sobre el derecho a la integridad psicofísica de las personas, y ha quedado demostrado porque se ha hecho formulación de cargos por un tema de propiedad y no se ha hecho formulación de cargos en cuanto a amenazas agravadas por la utilización de armas de fuego. ¿Les preocupa a la defensa que la comunidad siga recibiendo amenazas, que bueno, ahora nos planteaban de que les habían disparado con armas de fuego a la comunidad y que bueno, ellos temen por la integridad física de sus integrantes? Sí, bueno, es obviamente preocupante la situación por la cual está atravesando la comunidad, que sigue siendo amedrentada a diario por gente, no sabemos mandada por quién, pero los intimidan constantemente y ahora últimamente hace 2 días han recibido disparos de arma de fuego. Bueno, ¿qué se puede pensar, digamos, ante denuncias ya hechas de la comunidad y sabiendo, ¿no?, que siguen esta seguidilla de amenazas? A mí lo que me queda de hoy es que siempre cuando hablamos de este tipo de temáticas que no son entendidas o que no quieren ser entendidas, el trabajo es más arduo, el trabajo es mucho más difícil, pero lo que hoy nos dio a entender el Tribunal de Impugnación es no bajen los brazos, sigan con la pelea porque tarde o temprano la verdad sale a la luz. Ha habido mucho acompañamiento también por parte de otras comunidades que se está viendo, se está visibilizando más. En Viedma también entendíamos que comunidades iban a movilizar al Tribunal de Impugnación para acompañar justamente al Lofo de Nuleo. Sí, como siempre que se tramitan estas causas, tanto el pueblo mapuche como distintas organizaciones sociales acompañan el reclamo porque entienden que es justo y es el reclamo de todo un pueblo y toda una sociedad que ya está cansada de los atropellos.